De las mejores cosas que hay es cuando nos reunimos en la casa de un amigo. Wow, ahora en medio de la pandemia ha sido complicado, pero ir a comer a la casa de un amigo, a un churrasco, como le decimos en Guate, o a un asado, es de lo mejor. Uno llega con la expectativa de compartir con los amigos, de comer delicioso, pero nomás llega uno a la casa y puede percibir ese aroma de la carne que se está asando. Se le hace a uno agua a la boca, es un aroma delicioso. Pero el aroma que supera al aroma de la comida o del perfume más agradable al olfato es el aroma de la paz. El aroma de la paz. Así como un churrasco o un asado no salen de la nada, sino requieren sacrificio. Juntar el fuego, encender el fuego, el carbón, prender el fuego, colocar la carne, sazonarla antes. Todo ese sacrificio para poder tener una carne asada. De la misma manera, la paz requiere sacrificio. Es más, la paz es tan importante, pero tan importante que la gente preferiría no tener el dinero que tiene o las posesiones que tiene o los manjares que tiene por tener paz. ¿Cómo es que podemos obtener esta paz? El sabio Salomón escribió en Proverbios lo siguiente, capítulo 15, versículo 17. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Proverbios 21:9. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Y el mismo texto se repite en Proverbios 25:24. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. La paz no se puede comprar con dinero. Para que tengamos paz debemos trabajar por ella. Es por eso que nosotros los cristianos trabajamos por la paz. Jesús dijo precisamente en Mateo capítulo 5, versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz requiere trabajo. Nuestro modo natural de operar es la guerra, es responder ante la ofensa, es defendernos ante una corrección. La paz requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y es increíble que la Escritura dice, Jesús nos dice que los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Por lo que usted y yo debemos abrazar este compromiso de trabajar por la paz. Es más, somos los mensajeros de paz, los mensajeros de la paz con Dios e inmediatamente obtener la paz de Dios. Entonces, trabajar por la paz implica esfuerzo. Es un mandato de nuestro Dios. Esa paz no se puede comprar. Esa paz no se puede alquilar. Esa paz se obtiene fruto del esfuerzo. Y somos llamados a trabajar por la paz porque nuestra paz fue pagada con precio de sangre. Nuestra paz con Dios, dice la Escritura que nuestros pecados nos separan de Dios, nos alejan de Dios, porque Dios es santo y no tolera el pecado, y su ira se descarga sobre el pecador. Pero nuestra paz con Dios fue pagada con precio de sangre. Y por eso nosotros también trabajamos por la paz. Esa es la motivación. Hemos recibido paz por el esfuerzo de Cristo, la divinidad por cuya palabra el universo fue creado, que dejó la gloria, vino a habitar a esta tierra, vistiéndose de carne y huesos, siendo tentado en todo, pero sin pecado, y muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar para que tuviéramos paz con Dios. Su sacrificio aplaca la ira de Dios. Su sacrificio nos libra de la condena del pecado. A través de su sacrificio somos adoptados como hijos de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 18 leemos: Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que antes llevaban, que heredaron de sus antepasados.
El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fuimos rescatados no porque fuéramos buenos, fuimos rescatados porque Dios es bueno. El pecador no puede rescatar a otro pecador. Solo el justo podía morir precisamente por los injustos, y Jesucristo es ese justo. Y el precio de nuestra salvación no fue gratis. La salvación es gratis por la fe en el sacrificio de Jesús, pero la salvación costó precio de sangre. Jesús murió en la cruz para que usted, al poner su fe en Él, reciba perdón de pecados, reciba la libertad de la condenación, pueda ser adoptado como hijo por Dios y pueda andar en una nueva vida, teniendo una oportunidad de comenzar de nuevo. E incluso si andando en los caminos de Dios usted se desvía y peca, dice la Escritura que abogado o intercesor tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y los que hemos experimentado esta gracia salvadora, dice el versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. El que ha experimentado el rescate de Jesús lo manifiesta al purificarse continuamente y obedecer a la verdad. No solo al purificarse continuamente y obedecer a la verdad, sino al tener un amor sincero por sus hermanos. Oiga, es un amor sincero, es real, es de corazón. Y debemos mostrarlo al amarnos, dice, de corazón los unos a los otros. Así como nuestra paz con Dios fue pagada con un sacrificio de Jesús en la cruz, la paz entre el prójimo y el prójimo requiere un sacrificio. Oiga bien esto, la paz entre el prójimo y el prójimo requiere un sacrificio. De su parte, comenzando por su parte, y muchas veces para tener paz en el largo plazo de ambas partes. Mateo 16:21 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. A veces, como Pedro, solo pensamos en las cosas de los hombres. A Pedro no le llamaba la atención un Cristo crucificado y resucitado, sino un Cristo que gobernaría y libertaría a los judíos de la opresión del Imperio Romano. Pero la muerte de Jesús era su misión salvadora. ¿Quieres hacerme tropezar?, le dice. Jesús se negaba a sí mismo y voluntariamente, en obediencia al Padre,
se entregaba para morir en la cruz. Y entonces le lanza el desafío a Pedro, que nos sigue lanzando el día de hoy a todo el que quiere ser un discípulo y quiere dimensionar cuál es el costo del discipulado. El que quiere venir detrás de mí, dice, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Wow. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hablemoslo en términos prácticos. Estamos en una conversación y alguien nos ofende. ¿Usted quiere ser un discípulo de Jesús? Tiene dos caminos: pasar por alto la ofensa o responder con una ofensa. Tal vez dirá, pastor, es que me duele que me digan eso. Sí, pero Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que se niegue a sí mismo, a sus deseos, a su visión, a su misión personal. Tome su cruz, que muera y me siga. Vea que los muertos en Cristo no se ofenden. Yo sé que es difícil, pero Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Sí, no debe responder con una ofensa, pero puede, en amor, aclarar el punto. Pero no por eso pelear. La paz es el mejor aroma. Allí, en su matrimonio, allí con sus hijos, con su socio, con su mejor amigo o su mejor amiga. Practique esto. Trabaje por la paz. Por el vecino complicado, trabaje por la paz. Es allí donde podemos brillar con nuestras obras. Yo quisiera que rápidamente usted y yo pasáramos a través de un examen de la Escritura. Y usted pudiera examinar su corazón y ver si usted es de los que trabajan por la paz de Dios o por la guerra del diablo. Y si debe corregir algo, que hoy lo haga. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 leemos: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y yo voy a leer algunas obras de la naturaleza pecaminosa. Las más escandalosas son estas: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Todos sabemos las consecuencias desastrosas de estos pecados. Pero este segundo set de obras de la naturaleza pecaminosa que surgen de esa herencia ancestral desde Adán y Eva que nos hace ir hacia el mal, a veces las minimizamos y como que vemos algo aceptable. Oiga, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Pero, oiga esos pecados: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Continúa con otro set de pecados: borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Pero oiga bien esto, dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es fuerte. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Yo conozco a muchas personas que hoy pueden levantar la mano y decir: yo no practico inmoralidad sexual, ni impureza, ni libertinaje, ni idolatría, ni brujería, ni borracheras, ni orgías, ni cosas parecidas. Pero se saltan estos pecados que nos impiden heredar el reino de Dios: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Y tenemos que examinar nuestro corazón. Esto es
las obras de la naturaleza pecaminosa, pero el fruto del Espíritu, el que está en Dios, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Cómo va con este examen? ¿Está demostrando en su vida el fruto del Espíritu? ¿O las obras de la naturaleza pecaminosa lo tienen prisionero? Estos pecados de conducta que nos impiden heredar el reino de Dios son vistos muchas veces en Latinoamérica como una muestra de carácter. No es que tiene carácter, él es así. Excusamos pecados que nos impiden heredar el reino de Dios con frases como, es que él es de tal lugar, así son todos los de allá. O no, es que siempre ha sido así. No dice la Escritura que el Señor nos transforma. No dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación y que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Soy llamado a trabajar por la paz, porque mi paz con Dios fue pagada con precio de sangre. Y porque así como esa paz fue pagada con precio de sangre y requirió un sacrificio, mi paz hacia el prójimo requiere mi sacrificio. Negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y si estos pecados de conducta usted los tiene, hoy es el día de arrepentirse. ¿Sabe qué pasa? Cuando en el trono de nuestro corazón estamos nosotros, todo nos ofende. Dice la Escritura que el Señor fue llevado como cordero al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Ofendido, insultado, escupido, habiendo recibido latigazos, no abrió su boca. Jesús es el justo, el santo. Todos los que estamos hoy aquí conectados, ojalá pudiéramos decir eso. Pero hemos fallado y no una vez, sino muchas veces. Y Dios nos está hablando hoy. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo va con el examen? ¿Tiene odio? Ese sentimiento de aversión y de rechazo muy intenso e incontrolable contra alguien. Si usted tiene odio, usted no heredará el reino de Dios. El cristiano no puede guardar odio. Si recibió gracia, de gracia debe otorgar lo que recibió, ese favor inmerecido que Dios otorgó, no porque debía y lo otorgó en Jesús, sino porque le plació hacerlo. Tiene discordia. Esa es la gente que vive en desacuerdo e inconforme con todo. ¿Conoce a gente así? Viven en desacuerdo e inconformes con todo. Siempre están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Tiene celos. Pensar que si alguien admira o aprecia a otro, entonces ya no hay amor para usted. Usted no heredará el reino de Dios. Arrebatos de ira. Este es un furor, furia o violencia que causa estragos. Y no todo es físico, que causa estragos con esta espada que tenemos en la boca, que puede lastimar a tantos. Quien experimenta arrebatos de ira, somata puertas, tira cosas, grita, no heredará el reino de Dios. Mis hermanos, estos pecados no son pecados sencillos, ligeros. Tenemos que tomarlos en serio como los pecados que nos escandalizan a todos. Porque al igual que los que escandalizan mucho, no heredaremos el reino
de Dios si practicamos esto. Rivalidades, aquel que ve como competencia a todos sus semejantes y quiere ser el mejor. Disensiones, los que promueven disputas todo el tiempo, riñas o causan oposición. Sectarismos, crean grupos de oposición que no toleran otras ideas distintas a las suyas. Están en una mesa, dice algo sobre cómo se manejan las finanzas, el otro responde igual y empieza aquella cuestión porque todo se convierte en una guerra inmensa. Tercera Guerra Mundial, por un tema en el que una persona piensa diferente, yo también. Sectarismos. Por último dice envidia. La envidia es esa tristeza con enojo o disgusto por el bien ajeno, por el cariño o la estimación que otros disfrutan. No excusemos estos pecados. Y yo sé que a lo mejor allá en la casa donde está viendo este mensaje hay silencio. Todo el mundo está callado porque a lo mejor el que enfrenta esto es el papá. O tal vez es la mamá. O tal vez es uno de los hijos que parece fiera y aunque cree en Dios no vive como Dios manda. Yo les digo, yo oro porque la paz invada ese hogar. Aquí no estamos para señalar. Señalar no transforma. Autoseñalarnos y tomar conciencia de nuestro pecado y venir ante Dios para pedir perdón. Eso sí nos transforma. El precio de la paz es morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Mateo 7:9 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Morir a nosotros mismos es tratar a los demás como deseamos ser tratados y no buscar que los demás me traten como yo quiero ser tratado. Este es un mandato de una sola vía. El Señor no dice, así que en todo traten a los demás y ellos los tratan a ustedes como quieren ser tratados. No. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que los traten a ustedes. Pero no dice que nos van a tratar como estamos tratando. Y ese es el desafío. Tenemos que morir. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. Cerrar nuestra boca. No elevar cualquier conflicto a tercera guerra mundial. Porque dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Sí, un churrasco, esa carne asándose, huele delicioso, pero el aroma de la paz no se puede comprar con dinero. Solo se obtiene con sacrificio, muriendo a nosotros y amando como Cristo amó. En esto conocemos lo que es el amor, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué debe morir? Para que la paz viva. Y parejas casadas, el corazón de Dios es que ambos mueran. No que uno muera y permanezca en una relación de abuso. Y abuso no me refiero a abuso físico o verbal, sino abuso en el sentido de que perdona y esta pareja no honra. Ambos mueran para que Cristo gane, para que Cristo viva. Jóvenes, ahora que son solteros, aprendan a trabajar por la paz, porque solo así tendremos hogares firmes, que entienden que amamos, que perdonamos, que pasamos por alto la ofensa, que buscamos la paz, porque nuestra paz requirió el sacrificio de Cristo. Y eso nos da la motivación y la fuerza para sacrificarnos por otros. Porque Cristo murió por los que no merecía
y nosotros morimos por los que tampoco lo merecen. Oremos. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, solos o acompañados. Señor, oro porque estas obras de la naturaleza pecaminosa, todas, incluyendo estas de conducta que tomamos muchas veces a la ligera, pero que nos dice tu palabra que no heredaremos el reino de Dios si las practicamos. Señor, muéstranos nuestro pecado y llévanos al punto de arrepentirnos, de pedir perdón, de buscar ser esa nueva creación en ti, Señor, ese proceso de santificación, de morir a nosotros para que tú crezcas en nosotros, de negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, infunde paz en los hogares. Padre, que después de este mensaje, en lo más íntimo de su ser, cada persona pueda buscarte, tratar a otros como desea ser tratado, independientemente de cómo le traten. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque nos confrontas y hablamos del día del cariño, Señor. Pero el verdadero cariño, el verdadero amor no es un sentimiento, es un pensamiento que nos lleva a mover nuestra voluntad, a morir para que las relaciones vivan, a morir para que tú vivas en nosotros y seas glorificado. Concédenos dar ese amor. Y que digan en nuestro trabajo, en nuestra casa de estudios, wow, este es un hijo de Dios, porque trabaja por la paz. Usted que nunca antes se ha arrepentido de sus pecados, yo quiero guiarlo en una oración de arrepentimiento. Es una oración en donde usted reconoce su pecado, su maldad, su rebelión ante Dios, el haberlo ignorado y no haberle dado el lugar que merece en su vida, el haber vivido en su voluntad y no haber reconocido que la voluntad de Dios es superior a la suya y que los caminos de Dios son vida y que son paz, vida y paz eterna. Si usted quiere decir hasta aquí la vida que llevo, lejos de Dios, hoy es el día para que venga a Él y le pida perdón. Yo quiero guiarlo en esta oración. Ore conmigo y diga: Padre nuestro, reconozco que soy un pecador y que he quebrantado tus mandamientos. Te he ignorado, me he rebelado ante tu voluntad, he vivido mi vida como si fuera un Dios, pero reconozco que tú eres el Dios, creador de los cielos y la tierra, que nos revelaste el camino a ti en Jesús. Yo confieso mis pecados hoy y mis rebeliones ante ti y te pido perdón. Pongo mi fe en Jesús para salvación y te pido que transformes mi vida. Yo quiero andar en este camino de la paz que solo se encuentra en Jesús y que requiere sacrificio, pero el perdón de pecados no requiere mi sacrificio, sino mi arrepentimiento, mi confesión y mi llamado a obedecerte día a día en un proceso de santificación. Cámbiame, hazme de nuevo, creo en ti. Amén. Usted que hizo esta oración, quiero invitarle a que visite ahora soynuevo.org. Allí hay una reunión en donde usted puede conectarse con otros miembros de la Frater. Y si está viendo la grabación de esta transmisión, yo le invito a que nos envíe sus datos y estaremos contactándolo. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Qué bueno haber estado en este tercer servicio. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes y de esta iglesia preciosa que Dios nos ha dado, la Frater, una iglesia cristiana para la familia, que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder de Cristo resucitado y persevera en el orden dado en la Biblia. Trabajemos por la paz, no solo dentro de la iglesia, en nuestros hogares. Ganemos a Guatemala para Cristo, una persona a la vez, una familia a la vez. Y en ifrater.com ahora mismo usted puede conectarse. Allí hay voluntarios esperándole para orar por usted, darle un consejo, conectarlo con una célula y tener familia espiritual, o ser parte de Abrazos de Esperanza, este ministerio de consolación que ayuda a los que han perdido un ser querido, o conectarse a grupos de libertad y enfrentar todo lo que estas obras de la naturaleza pecaminosa hacen en nosotros y nos destruyen, y ser libre por Jesús y para Jesús en los grupos de libertad. Siempre es una bendición contar con su presencia en elfraterlive.com.
Le esperamos siempre, los miércoles y sábados a las 8 de la noche, transmitiendo desde nuestras casas, y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas, transmitiendo desde la Frater. Y los lunes a las 7 de la noche por Canal 27. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.